Bueno, pues el día de hoy vamos a ver cirrosis hepática. Esta es una imagen de un hígado normal. Todo lo que yo voy a hablar va a ser acerca de pacientes adultos, como les había comentado. Aquí nosotros estamos viendo una estructura normal de lo que es el hígado. En las partes que va a estar formada el hígado, donde vamos a tener la vena central, la arteriola, la vénula y el conducto biliar. Vamos a ver cómo está dispuesto los cordones de hepatocitos y cómo van a formar todas estas estructuras de lo que se llama lobulillo hepático. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico de cirrosis hepática, pues sabemos que el diagnóstico o el estándar de oro tiene que ser histológico, que más adelante vamos a ver cuáles van a ser las características. Lo que estamos viendo es una tinción de hematoxilina y eosina a un 40X, donde vemos todas estas estructuras que ya les mencioné. ¿De qué va a estar? Lo más importante es lo que es la circulación hepática, porque de eso es esencial en todo lo que es la funcionalidad del mismo, porque es nuestro gran laboratorio. Hasta el 75% de la sangre llega por la vena porta, venas interlobulillares, la vena porta terminal van hacia los sinusoides. Sin embargo, la arteria hepática solamente es el 25% de la sangre, arterias interlobulillares, arterias hepáticas van hacia sinusoides y la vena centrolobulillar, la sublobulillar o intercalar, la vena hepática y hasta la vena cava. Y aquí nosotros estamos viendo que nuestro hígado es nuestro gran laboratorio que nos va a ayudar a detoxificar gran parte de todo lo que entra a nuestro organismo. ¿Cómo vamos a definir a lo que es la cirrosis hepática? Bueno, la cirrosis hepática es una lesión hepática donde hay fibrosis del tejido hepático. Sabemos que tiene una etiología diferente o es múltiple y se va a caracterizar por inflamación, necrosis, fibrosis, regeneración de células hepáticas, que este es un punto bien importante porque es el único órgano que se regenera, aunque se llaman nódulos de neoformación, aunque hay una distorsión de la arquitectura normal. Clínicamente, sabemos que la cirrosis hepática tiene una evolución crónica, habitualmente es progresiva, donde vamos a tener signos y síntomas de insuficiencia hepática que nos va a formar lo que se llama síndrome de hipertensión portal. La Organización Panamericana de la Salud, sabemos que los países donde hay mayor mortalidad por cirrosis hepática están aquí mencionados. En México es el cuarto lugar como causa de mortalidad global, es en hombres de 35 a 50 años con la segunda causa de mortalidad y sigue siendo la causa más frecuente aún el alcoholismo, la serología por virus de la hepatitis B y C, pero ahorita el hígado graso es una de las patologías más importantes que nos están condicionando cirrosis hepática. Antes, ahorita ya han cambiado algunas cosas porque todos los pacientes que tenían cirrosis hepática de entrada decíamos es por alcohol. Ahora sabemos que no, que tenemos otras etiologías y que no siempre es alcohol porque al paciente hasta lo marginaban o antes de las siglas era cirrosis hepática alcohólico nutricional, que les llamaban los CHAN. Ahora tenemos que hacer una diferencia cada vez que ponemos el nombre de cirrosis hepática con o sin hipertensión portal, debemos de poner cuya etiología es, siempre ponemos el nombre de la enfermedad y la etiología o por qué tiene cirrosis hepática. Esta es una tabla, pero ya es vieja, sobre dónde teníamos más incidencia de cirrosis hepática, sabiendo que, bueno, pues como la primera causa era por alcohol, entonces es en los estados donde hay mayor incidencia de alcoholismo. La edad, esto sí no ha variado de acuerdo a la etiología por alcohol. En hombres es de 44 más menos 11, en mujeres de 55 más menos 11. La clasificación, la primera se realizó en 1931 en Ginebra, Suiza, y se ha ido
haciendo cambios en cuanto a la determinación de cirrosis hepática. En el 56, en el Congreso Panamericano, se dice que podría ser o portal, necrótica o biliar. Y la Sociedad Internacional de Gastroenterología propuso una clasificación de acuerdo a la etiología de la misma. Así es que nosotros la vamos a poner el nombre de cirrosis hepática y vamos a especificar quién lo condicionó. Si puede ser genética, si puede ser química, alcohólica o no alcohólica o cirrosis infecciosa. Ahora, una de las causas más importantes, y yo creo que va a sobrepasar al virus que esperamos que sobrepase a lo que sea el virus de la hepatitis B y C, que es el objetivo de la Organización Mundial de la Salud, es que nosotros ya no tengamos virus de la hepatitis C, porque esto forma parte de una alerta epidemiológica que se ha llevado ya desde hace muchos años en México, en la que antes los pacientes que tenían virus de la hepatitis C, el tratamiento que teníamos era a base de interferón y solamente sabíamos que el 58% de los pacientes se recuperaban o no se recuperaban, sino que tenían una respuesta viral sostenida. Significaba que ya no había replicación viral. Ahora, con los nuevos tratamientos, sabemos que hasta en el 98% de los pacientes que toman estos medicamentos, estos antivirales, curan en el 98%. Así es de que estas son buenas noticias porque es una causa menos de cirrosis hepática. Pero, ¿quién nos va llevando la delantera? Antes decíamos que era un hígado graso no alcohólico. Se ha cambiado esta determinación que le llamábamos NASH. Ahora se llama, de acuerdo a la etiología, sabemos que la primera causa de un hígado graso que puede evolucionar a cirrosis si no se controlan los factores que lo desencadenan. ¿Y cuáles son los factores que lo desencadenan? Es obesidad, hipertensión, diabetes y dislipidemia. Así es que la nueva denominación de un hígado graso es secundario a, por sus siglas en inglés, MAFLD. Es el síndrome metabólico. La cirrosis nutricional después de cirugía, por ejemplo, de derivación intestinal para el tratamiento de obesidad también puede ser una causa de cirrosis, cirrosis biliar primaria, cirrosis congestiva, que esto es muy frecuente que lo encontremos en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, que también se le puede llamar cirrosis cardíaca. Cirrosis criptogénica, antes le denominábamos a todas aquellas cirrosis en que no podíamos determinar la etiología de la misma. Cirrosis biliar secundaria, esta es secundaria a un proceso de tipo obstructivo de la vía biliar. Otras que son de otra etiología, como es la cirrosis infantil de la India por sarcoides. Y este es un punto bien importante que esto quiero que sí de verdad se lo aprendan porque es algo que nosotros siempre vamos a utilizar cuando vayamos a hacer el diagnóstico de cirrosis hepática. Es la clasificación de Child-Pugh y esta nos dice cuál es la funcionalidad que vamos a tener del hígado. Fíjense ustedes aquí que hay un punto importante. Estamos tomando en cuenta no las enzimas hepáticas, sino la síntesis hepática que nos va a decir el grado de funcionalidad hepática. ¿Qué vamos a tomar en cuenta para decir el grado de funcionalidad hepática? Ya dijimos, pusimos el nombre cirrosis hepática. Secundario a virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, síndrome metabólico que podemos poner MAFLD. El tercer diagnóstico que tenemos que poner es clase funcional y porque esto es pronóstico en los pacientes. Y nosotros le vamos a denominar A, B y C. Pero cuando nosotros hagamos una determinación de si el paciente tiene una A, debemos de poner cuántos puntos tiene. Entonces, si yo digo,
Cirrosis hepática secundaria a virus de la hepatitis C con clase funcional A, 5, o B, 8, o C, 10. Así lo tengo que poner. Tengo que poner la letra y tengo que poner el número. Así, por ejemplo, a ver, les voy a poner un ejemplo para que ustedes me digan qué clasificación puede tener el paciente y les voy a dejar esta tabla. Tengo paciente masculino de 58 años de edad con antecedente de, se las voy a poner fácil, alcoholismo crónico intenso, que ingresó por sangrado de tubo digestivo alto. Se le hace estudio de endoscopía, encuentran varices esofágicas y tenemos los siguientes exámenes de laboratorio. Tenemos una bilirrubina total en 4.2, albúmina de 2.5, un TP de 12, tiene encefalopatía grado 2 y ascitis la tiene de leve a moderada. ¿Cuáles serían sus diagnósticos? ¿Alguien me quiere contestar? ¿Qué había dicho en encefalopatía, doctora? Tenía encefalopatía grado 1, 2. Es cirrosis hepática, consecuencia de alcohol, grado No, A. consecuencia. Secundario a alcoholismo crónico intenso. ¿Qué más? Clasificación A con 6 puntos. No, reina. A ver, fíjate muy bien. ¿Cómo te llamas? Jocelyn. A ver, Josie. Dijimos que tenemos encefalopatía grado 1, 2. Ascitis leve a moderada. Bilirrubina, ¿cuántos les dije? 4. Entonces tenemos más de 3 miligramos. Ahí llevamos 1, 2, 3, 4. ¿Albúmina? Dijo 2.5, creo. 2.5, entonces estamos en menos de 2.8, son otros 2 puntos, ¿no? Sí. Sí. Ok, ¿cuántos puntos llevamos ahí? 2, 4, 5, 6. Y nos falta el TP. ¿Cuánto les dije de TP? ¿No dijo 12? Sí, te les tuve que Sí, les sí. dije 12. No. ¿Cuánto es el valor normal de TP? ¿Menos de 4? No, mijo. Aquí eso qué bueno que lo estamos haciendo ahorita es cuántos segundos más está de lo normal. Busquen valor de TP. De 11 a 13.5. De 11 a 13.5, tengo 12, ¿verdad? Sí. Entonces, estamos dentro prácticamente del valor normal. No estamos, o sea, podemos tener alargados hasta 4 segundos para tenerlo todavía en 0. Entonces, ¿cuántos puntos completamos? Ah, no, sí, nos quedamos en 6, ¿no? 2, 4. Yo sí, perdóname, ¿estabas bien? Yo había No se hecho mal mi preocupe. cuenta o les quería decir que era un B7. No, está bien. ¿Tienen duda cómo se hace esta clasificación de Child? Una pregunta, doctora. Mande. Entonces, o sea, llevamos en el encefalopatía un punto, en ascitis un punto, en bilirrubina llevábamos 2 puntos y el de la albúmina y TP se cuentan juntos o sí son separados. No, son separados, mija. Entonces, sí llevaríamos 2, 4, 6, 8, ¿no? A ver, espérame, tenemos 2 de bilirrubina, 2, 4, 5, 6 y aquí alcanzamos en 0. Si te ¿En fijas, TP porque cuánto era? el TP, nos quedamos en el valor normal. Ah, ok. ¿Sí te fijas?
que estamos en menos de 4, porque se cuentan a partir de lo que puede ser mi valor normal de 4 a 6, porque podemos tener 18, 20, 12, 16. ¿Sale? ¿Tienen duda cómo se hace esta clasificación? No, doctor. No, entonces así le vamos a decir. Entonces vamos a continuar con esto y decimos síndrome de hipertensión portal. Ya pusimos la clase, el nombre, el apellido, la clase funcional, pusimos letra, pusimos número y esto lo vamos a ver más adelante, pero de una vez se los digo. Una vez que un paciente tiene hipertensión portal, siempre vamos a poner, ya sabemos que tenemos un paciente con cirrosis, entonces vamos a poner síndrome de hipertensión portal. Si el paciente sangra, aunque haya sido una vez en su vida, siempre vamos a poner síndrome de hipertensión portal hemorrágica. Yo puedo tener un paciente que nunca ha sangrado, pero que nada más tiene encefalopatía y tiene ascitis. Entonces, cirrosis hepática, secundario alcohol con clase funcional B7, con síndrome de hipertensión portal no hemorrágica, descompensada o compensada. ¿Tiene ascitis? Sí, tiene ascitis. Entonces, compensada por ascitis. O va a consulta y está bien, aunque tenga una clase funcional B7, con síndrome de hipertensión portal hemorrágica compensada, porque ya sé que sangró, pero ahorita no está sangrando. ¿Sí me explico cómo es que tenemos que poner el diagnóstico? ¿O tienen duda? ¿Sí quedamos ahí? Sí, doctora. Más o Bueno. menos, doctora. ¿Mandé? Escuché una voz de un hombre, no sé si me dijo si tenía alguna duda. No, doctora. No, bueno, entonces voy a continuar. ¿Cuál es la causa final de la cirrosis que nosotros vamos a encontrar en la cirrosis, en la cirrosis hepática? Siempre vamos a tener fibrosis. Muchas veces, o por eso inicialmente nosotros decíamos, bueno, tenemos un hígado graso, hígado graso que va a condicionar, pues aumento del estrés oxidativo, va a aumentar la fibrosis, o sea, uno podría haber sido por alcohol y otro pudo haber sido por un hígado graso, por diabetes y dislipidemia. En las dos hay acumulación de grasa y todos se llevan hacia fibrosis, así es de que aunque independientemente de la etiología, la fibrosis es la condicionante de la cirrosis hepática, o sea, todos los caminos nos van a llevar a Roma, todos nos van a llevar hacia la cirrosis. El hígado cirrótico tiene hasta 6 más colágena de lo que tenemos habitualmente y tenemos diferentes tipos de colágena, de tipo 1 y tipo 3. Los miofibroblastos provienen de las células de hito y ¿qué vamos a encontrar? Pues la prolina, los radicales libres y factor de crecimiento. El tiempo de evolución puede ser muy variable. Por ejemplo, si nosotros tenemos una falla hepática aguda, bueno, es una falla hepática aguda, pero sería poco probable que nosotros tuviéramos una cirrosis hepática. Ese fue un evento agudo. Pero, por ejemplo, un paciente que tiene alcoholismo crónico intenso, la evolución hacia una cirrosis, si nosotros tenemos un índice de alcohol alto, bueno, pues sabemos que podría hacerlo hasta en 5 años. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene virus de la hepatitis C, el tiempo a que yo lo pueda encontrar con una cirrosis hepática puede ser hasta 25 años. Pacientes que pueden tener hepatotoxicidad por fármacos, por ejemplo, aquellos que toman antituberculosos que pueden ser hepatotóxicos, pues el tiempo de evolución hacia una cirrosis puede ser variable. No siempre tiene que ser una fecha exacta en cada uno de ellos. Sabemos, por ejemplo, que los pacientes que tienen un MAFLD, que es un síndrome metabólico y que no están controlados, sino que siguen con dislipidemia, siguen con diabetes, siguen con obesidad, el tiempo de evolución hacia la cirrosis es de 14 años. En la fibrosis que nosotros vamos a encontrar, pues va a predominar la colágena tipo 1, la cual no es degradable y por lo tanto se ha visto que esto no es reversible. Hay casos anecdóticos, ¿a qué llamamos anecdóticos? Que hay reversión de la enfermedad de una esteatosis, sí, pero de una fibrosis ya en fase de cirrosis,
es poco probable que tengamos un efecto de tipo reversible. Pero casos anecdóticos son casos que se han podido documentar, por ejemplo, si el paciente dejó de tomar alcohol, ha habido casos en los que hay regresión, pero eso no es lo habitual, de hecho, eso es muy poco probable. Aquí nosotros estamos viendo la diferencia de cómo se modifica la estructura del hepatocito. Aquí nosotros estamos viendo los cordones hepatocitos que se los estoy poniendo. Aquí estamos viendo cómo estamos en el espacio, la matriz, donde está todas las fibras de colágena y qué es lo que le da la consistencia fibroso en este espacio. Ahorita vamos a ver otra imagen que se ve más bonita. La patogenia por alcohol, el alcohol ingerido se absorbe en intestino delgado, se metaboliza en el hígado, pero se puede empezar a absorber desde el estómago. Tenemos un umbral de 80 gramos de alcohol durante 10 años, 6 botellas de cerveza, una botella de vino, hasta 150 mililitros de licor. Pueden también los pacientes haber ingerido etanol acetaldehído y la oxidación del alcohol, ¿qué es lo que va a producir? Inhibición de la oxidación de ácidos grasos, síntesis de algunos ácidos grasos, hiperlacticemia, hiperuricemia, acidosis, hipoglucemia y también hiperglucemia. ¿Qué es lo que va a producir esta proteína de acetaldehído? Va a haber una peroxidación lipídica, actúan a nivel de las células de Kupffer, secreta citocinas y produce un proceso inflamatorio que nos va a condicionar una hepatitis alcohólica. Esta peroxidación lipídica va a condicionar la acumulación de grasa, que se recuerdan que era lo que mencionaba, que aunque sea por alcohol, produce acumulación de macro y microgota en el hígado. Lo que va a formar lo que es la esteatosis hepática, se va a activar lo que es el estrés oxidativo y hay un proceso proinflamatorio permanente con la síntesis de fibras de colágena tipo 1 y tipo 6 en estos espacios de DIS que van a condicionar la fibrosis hepática. A nivel de los lipocitos, células de hito van a producir mayor cantidad de colágena tipo 1. ¿Y qué es lo que va a hacer? Aumenta las células IgG, disminuyen las células T y lo que van a condicionar es necrosis celular, infiltración de polimorfonucleares y vamos a encontrar los cuerpos hialinos de Mallory. Aquí nosotros estamos viendo esta imagen donde va a haber un engrosamiento de lo que es la membrana basal. Esta es la célula estrellada activada, que son las citocinas, y va a haber un estado proinflamatorio permanente. Va a condicionar citoquinas proliferativas sobre lo que son estas células estrelladas y estos van a producir mayor cantidad de fibrina y es donde se va a acumular la fibrina y va a condicionar este proceso inflamatorio a este nivel y se van a producir mayor cantidad de fibras colágenas tipo 1 y 6. Esta matriz extracelular es más densa y vamos a encontrar fibras de colágena tipo 1, 3, 4, 5 a este nivel. Y esta es la imagen que les decía que estaba mucho más bonita para explicar todo lo que pasa aquí. Esta es una imagen normal de un hígado y aquí es donde nosotros vemos dónde se acumulan las fibras de colágena, que es lo que le da este aspecto fibroso. En cuanto a la etiopatogenia, tenemos la cirrosis biliar, donde hay una obstrucción biliar prolongada intra y extrahepática, donde hay cambios inflamatorios y fibrosis. Una cirrosis infecciosa, donde tenemos un proceso inflamatorio crónico, como ¿quién puede ser? Pues por virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C. Una cirrosis congestiva, que era lo que mencionábamos, que también se le puede llamar cirrosis cardíaca, secundaria a una insuficiencia cardíaca, que hay una sobrecarga o hay un proceso de tipo inflamatorio o congestivo a nivel hepático. Macroscópicamente nosotros le vamos a catalogar como con macro o micronódulos. El tamaño, bueno, pues primero se aumenta el tamaño del hígado y en estadios ya finales, pues es un hígado pequeño, fibroso, entonces es un hígado chiquito. El color es rojizo cuando estamos en etapa de regeneración, verdoso si tenemos un patrón de tipo colestásico, como en qué. Por ejemplo, cuando tenemos una colangitis esclerosante primaria, una cirrosis biliar secundaria.
Va a tener un color grisáceo en estadios avanzados. La consistencia, cuando esté en fase de esteatosis, es firme y dura cuando ya está en fibrosis. La superficie del mismo puede ser macro y micronodular. Micronodular cuando los nódulos son menos de 1 centímetro y macronodular cuando los nódulos son de 1 hasta 5 centímetros. Microscópicamente, ¿qué podemos encontrar? Metamorfosis de grasas, podemos encontrar infiltrado de gasas de macrogota o de microgota. Cambios degenerativos, como hay una degeneración turbia, depósitos de pigmentos. La fibrosis son bandas rodeando toda la arquitectura normal a nivel de los espacios portales de las venas centrales. De hecho, pueden llegar hasta desaparecer de la vena central. Podemos encontrar también nódulos de regeneración, pero estos crecen de manera no organizada, comprimen las vénulas porta. Podemos llegar a encontrar fístulas arteriovenosas intrahepáticas que pueden ser arterioportales o portohepáticas, y también debemos encontrar procesos de tipo inflamatorio por la presencia abundante de monocitos y de polimorfonucleares. Se recuerdan que yo les había mencionado que tenemos un infiltrado. Si ustedes se fijan, comparen esta imagen con esta. Aquí estamos viendo también una tinción de hematoxilina y eosina y vemos cómo son los depósitos de grasa de macrogotas y microgotas. Punto número 2, ya no vemos la arquitectura normal, no vemos ni la vena central, no vemos ni la vénula, ni la arteriola, ni los conductos biliares. Aquí vemos todo un proceso inflamatorio con polimorfonucleares, las células estrelladas o de hito, y aquí nosotros lo vemos macroscópicamente, en donde fíjense ustedes de primera instancia lo que nosotros vemos es la irregularidad en la superficie del hígado. Y esto fue algo bien interesante, que como algo que deben de saber, que la primera vez que se describió a nivel de estudios de rayos X, que era ultrasonido, fueron con unos estudiantes aquí en el Instituto Nacional de la Nutrición, y donde les dijeron en la superficie si era irregular, y ellos fueron los primeros en determinar como una manera indirecta de decir si era un hígado con cirrosis macro o micronodular. Y aquí nosotros vemos cómo hay nódulos que se llaman nódulos de regeneración, y vean este aspecto, cómo se ve un aspecto duro y fibroso. Y esto nos va a ayudar a entender que no es lo mismo que va a llegar la sangre que llega a través de la porta hacia todo lo que es el tejido hepático, porque ¿qué creen que pase aquí? ¿Qué aspecto le ven ustedes? ¿Que está muy blandito, que está muy duro, que puede pasar libremente todo lo que es la sangre? ¿Qué piensan? Vean este hígado. Como rugoso, como Como quístico. rugoso, es un aspecto muy duro, como si fueran muchas piedras, así me lo puedo imaginar yo. Entonces, algo muy duro. ¿Ustedes han probado una carne que decimos, ay, tiene como mucho nervio, que está muy dura? Sí. Ese es el aspecto que tiene un hígado, es un hígado muy duro. Entonces, fíjense la explicación que lo van a entender mucho más fácil, que les voy a enseñar otra imagen. Entonces viene hasta el 75% de lo que es la irrigación, toda la sangre que va a llegar hacia la vena, a través de la vena portal, pero si encuentra ahí algo que pone mucha resistencia, ¿qué creen que pase con esa vena porta? Si le ponen mucha resistencia, si está tan duro y es una vena que puede crecer a complacencia, ¿qué creen que pase? ¿Se reduce el flujo sanguíneo? Se reduce el flujo sanguíneo que va a ir hacia el hígado. Pero ¿qué crees que pase para el lado contrario? Pues crece esa Vamos a generar citis. complacencia. ¿Mande? ¿Es Escucho lo que va a generar la citis? No. Bueno, es lo que va a generar la citis, pero ahorita quiero que se imaginen, vean este hígado que está tan duro. Entonces, ¿qué hace que crezca la vena porta? Como no hay nadie que detenga o que limite el tamaño de un vaso, pues este vaso va a crecer. Hagan de cuenta que tengo una manguera,
Pero esta manguera en la punta está mucho, mucho más chiquita. Lo tenemos así como que termina como en pico de ave o que termina como en un embudo. Pero yo tengo la posibilidad que esta manguera crezca en lado contralateral y que va pasando esa agua, pero si no puede pasar al sitio porque tenemos un sitio por donde pasa que es mucho más chiquito, pues crece del lado contralateral. O sea, se hace un vaso mucho más grande. Ahorita se los voy a intentar explicar. Aquí está, esta es la imagen. Entonces, fíjense ustedes aquí yo tengo la vena, ¿verdad? Lo que es la vena porta. Entonces, si aquí tengo mucha resistencia, que podría ser este tamaño de lo que tengo de la vena porta, se hace al doble o al triple de su tamaño y crecen todos los vasos que dependen de esta vena porta. ¿Y cuáles son los vasos de los que va a depender? Pues van a ser las venas esofágicas, las venas gástricas, la mesentérica superior, la mesentérica inferior, se van a crecer los vasos que van hacia la pared abdominal. Entonces, a eso es a lo que nosotros le vamos a llamar hipertensión portal. ¿Por qué? Porque este vaso, como va a tener mucha resistencia para entrar al hígado, va a crecer va a ser un eflujo de sangre, va a haber turbulencia en esa sangre porque una quiere ir hacia el hígado, pero como hay mucha resistencia, entonces va a haber turbulencia retrógrada y crecen los vasos y por eso nosotros vamos a tener lo que llamamos varices esofágicas, varices gástricas, hipertensión portal que nos va a dar enteropatía, colopatía portal y por eso vamos a tener las imágenes en cabeza de medusa en la pared abdominal. ¿Sí me expliqué con esto? Sí. ¿Sí? Bueno, me voy a regresar. Entonces, nosotros ya tenemos cambios en las características anatómicas, histológicas, macro y microscópicas del hígado. El cuadro clínico puede ser la evolución durante muchos años y que el paciente no dé síntomas hasta que se complica, la podemos determinar o diagnosticar como compensada o latente o descompensada. El cuadro clínico en la fase compensada, bueno, pues los síntomas son totalmente inespecíficos. Pudiéramos llegar o no a encontrar hepatomegalia, podemos encontrar a veces dolor, náuseas, eructos, son cosas totalmente indeterminadas que no nos ayudan a hacer el diagnóstico. En la fase descompensada sabemos que tenemos 3 grandes descompensaciones o 3 grandes complicaciones de la cirrosis hepática o de la hipertensión portal. Una es el sangrado de tubo digestivo, el segundo es la encefalopatía y el tercero es la ascitis. Entonces hay acentuación de estas grandes complicaciones. En el síndrome de hipertensión portal podemos encontrar ascitis, que pudieran llegar a ser hasta de 10 a 12 litros en cavidad abdominal, aparición de la circulación colateral y pudiéramos llegar a encontrar esplenomegalia. Esto mismo se debe a la hipertensión portal, que crece el vaso y ahí se lleva a cabo lo que es la destrucción de plaquetas y por eso nos explica la trombocitopenia. También otra de las complicaciones es encefalopatía hepática. Las manifestaciones que vamos a tener en cuanto a la clínica del paciente, si es en cabeza, vamos a tener el pelo que se vuelve delgado y fino, podemos tener congestión conjuntival o la presencia de ictericia, ectasias que vamos a encontrarlas en las mejillas, en cara anterior de tórax, en antebrazos, manos, la lengua la vamos a encontrar lisa, roja, podemos encontrar quelosis. Si nosotros les pedimos al paciente que eleve la lengua, ahí hay unas venas que se llaman raninas y cuando están ingurgitadas puede ser un signo indirecto de hipertensión portal. Esto es bien importante que podemos encontrar en pacientes con cirrosis, hipertrofia de glándulas parótidas. En cuello podemos encontrar también telangiectasias, en tórax, atrofia de masa muscular.
Ginecomastia, que esto, aunque sea algo que ya lo esperemos, siempre revisen porque debe de ser simétrica y hemos encontrado pacientes con CA de mama cuando son irregulares. Disnea en pacientes que tienen obstrucción mecánica por la presencia de ascitis, zona de matidez basal porque podemos tener derrames pleurales. Y esta es una imagen donde nosotros estamos viendo un paciente donde vean la cantidad de líquido libre en cavidad que tenemos. Aquí podemos ver perfectamente lo que se llama la cabeza de medusa. Vemos el aspecto de un paciente que se ve desnutrido, o sea, aunque esté panzoncito es por agua, no por sobrepeso que tenga el paciente. Si lo ven, usted su aspecto se ve muy delgado. La piel puede estar a tensión, lisa, brillante, podemos tener esta circulación, podemos tener una hernia umbilical y podemos encontrar hepatoesplenomegalia. En algunos pacientes lo podemos palpar o podemos tener un hígado pequeño que no lo podemos palpar. Es difícil palpar el vaso, pero siempre hay que intentarlo. ¿Cuáles son los síntomas que no pueden dar a diferentes órganos? Puede haber oliguria, disminución de la libido en el hombre, amenorrea en la mujer, disminución del vello pubiano y axilar en los dos, atrofia de genitales a nivel del sistema nervioso central con datos de encefalopatía, con insomnio, irritabilidad, cefalea, somnolencia, datos de polineuritis. En extremidades vamos a encontrar lo que se llama palma hepática con enrojecimiento con este puntilleo que vamos a tener en la palma, que vamos a tener enrojecimiento y atrofia de la región tenar e hipotenar, edema de manos que contrasta con lo que es la atrofia del músculo, las uñas, el signo de Terry, donde es el signo de Terry es cuando hay una pérdida de la lúnula. La pelagra es cuando tenemos hiperpigmentación en guante con piel seca y descamada, como la vamos a ver, que es esta. En las extremidades inferiores podemos tener edema de miembros inferiores, hiperpigmentación en bota, atrofia o desaparición de vello, el hedor hepático que no tiene explicación clínicamente, o sea, no sabemos por qué es ese olor, pero es un olor muy característico de los pacientes. El diagnóstico o el estándar de oro de la cirrosis hepática, pues es la biopsia hepática. Puede mostrar las características de acuerdo a la etiología. Por ejemplo, ahora nosotros ya tenemos signos indirectos para la determinación de una cirrosis hepática, una hepatopatía, el grado de fibrosis, pero todavía sabemos que podemos pedir biopsias hepáticas en aquellos pacientes en las que no nos queda tan claro la etiología de la misma. Tenemos una precisión de hasta un 98%. Miren ustedes aquí cómo ven, cómo se ve todo, vean cómo está separado todos estos conductos llenos de fibrosis y ven cómo se perdió totalmente la arquitectura. No vemos los cordones de hepatocitos, vemos como todo este tejido está fibroso, como si este fuera también un nódulo de regeneración. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Bueno, pues primero haciendo una buena historia clínica, antecedentes, que eso es importante que lo debemos de considerar. En cuanto al laboratorio, vamos a pedir lo que se llaman pruebas hepáticas, dentro de las que deben de estar las aminotransferasas, tiempos de coagulación, fosfatasa alcalina, DHL. Aquí no está anotado, pero que siempre se nos olvida es la gamma glutamil transpeptidasa, las proteínas totales, albúmina, las bilirrubinas, la biometría hemática que nos va a determinar el grado de anemia que pudiéramos llegar o no a tener, pero algo bien importante que si hay algo que es algo indicativo de que hay hipertensión portal, puede ser la trombocitopenia. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una anemia megaloblástica, puede ser asociada a deficiencia de vitamina B12 en los pacientes que son alcohólicos. También podemos encontrar leucopenia en los pacientes cirróticos. Los electrolitos séricos, vamos a siempre utilizar un sodio urinario porque esto también es importante cuando vamos a valorar el manejo que le vamos a dar a los pacientes que tienen ascitis. El examen general de orina también es importante para ver cómo está la densidad, la presencia o no de albuminuria.
el sodio urinario, que nos ayuda a determinar el tratamiento. En cuanto a los exámenes de gabinete, una placa simple de abdomen nos permite ver la centralización de asas en caso de ascitis, RX de tórax, dependiendo si llegáramos a tener complicaciones como derrame pleural, focos neumónicos, en ocasiones en pacientes que están inmunocomprometidos. En el esofagograma podemos ver presencia o no de varices esofágicas. El ultrasonido abdominal es un estudio que tenemos fácil accesibilidad y que nosotros siempre pedimos que nos midan la porta, el vaso, y son signos indirectos de hipertensión portal. La vena porta de más de 12 ya nos orienta a pensar que tenemos hipertensión portal. El vaso también mayor de 12 nos orienta a pensar que tenemos hipertensión portal. En la DAC aporta datos característicos de cirrosis, la presencia de ascitis, ¿cuáles son las complicaciones? Las complicaciones de hemorragia gastrointestinal por ruptura de varices esofágicas, encefalopatía hepática, los pacientes están inmunocomprometidos, entonces podemos tener infecciones recurrentes que pueden ser a nivel de tubo de vías respiratorias altas, de vías respiratorias bajas, vías urinarias, de tubo digestivo. Ya está el 5% de los pacientes que tienen cirrosis hepática evolucionan hasta un hepatocarcinoma. Cuando sabemos que la etiología de la hipertensión portal es por alcohol, entonces pues lo primero que tenemos que hacer es suprimir totalmente el alcohol. Cuando el paciente está descompensado, bueno, pues si tiene sangrado, si tiene encefalopatía, el reposo tiene que ser absoluto de acuerdo a la evolución. Ya le pedimos que empiece a hacer actividades. Y esto no me voy a detener porque eso se acuerdan que ya lo vimos en la clase de la dieta en pacientes con cirrosis. El tratamiento, no hay un tratamiento específico para la cirrosis hepática, sino simplemente es para las complicaciones de la hipertensión portal. La colchicina retarda la progresión de la enfermedad con regresión de la colágena. Esto se creía antes y hay artículos que lo apoyaban, pero ahorita está en desuso para la fibrosis hepática. Ahorita no se utiliza. Análogos de la prolina, y dependiendo de la etiología se pueden utilizar antivirales, inmunomoduladores y antifibróticos, o también lo que llamamos hepatoprotectores, sabiendo que el único tratamiento curativo es el trasplante hepático. Cuando nosotros tenemos una síndrome de hipertensión portal descompensada, dependiendo del grado en el que se encuentre el paciente, va a ser la complicación o la evolución que podemos tener. Cuando tenemos una cirrosis compensada, hasta el 10% sufren descompensación en un año, con una sobrevida de 5 años después del diagnóstico de cirrosis. En cuanto al síndrome de hipertensión portal, es el resultado de mayor flujo de sangre portal. ¿Se acuerdan que decía que como aumenta la presión a nivel hepática, entonces crece a complacencia este vaso y es un mayor flujo de sangre portal? Hay aumento en la resistencia en la circulación esplácnica y el flujo portal, y da como consecuencia varices esofágicas, esplenomegalia, circulación colateral en todo lo que es el resto del tubo digestivo o ascitis. Varía según lo que lo va a originar, es más frecuente, hasta el 80% de los pacientes vamos a tener con varices esofágicas. De acuerdo al sitio de resistencia, puede ser prehepática, hepática o poshepática. Si fuera prehepática, podemos tener un origen congénito, transformación cavernomatosa de porta. Esto es, por ejemplo, en los pacientes que canalizaron la vena umbilical. Es una de las causas principales en niños. Trombosis de la porta o esplénica, aumento del flujo por fístula arteriovenosa. La intrahepática, que la vamos a catalogar en presinusoidal, sinusoidal y posinusoidal,
la presinusoidal por obstrucción de las vénulas portales, por fibrosis o parásitos, sinusoidal, diferentes formas de cirrosis, y la posinusoidal, que es secundaria a una enfermedad veno-oclusiva del hígado. Y la poshepática son causas totalmente externas a él, como es una pericarditis, insuficiencia tricuspidia, obstrucción de las suprahepáticas o el síndrome que se llama de Buchier. El gradiente de presión porta, permítanme un segundito. En cuanto a la fisiopatología, pues cuando tenemos una hipertensión, cuando alcanza los valores hasta 11 o 12 milímetros de mercurio, es cuando tenemos ya todas las complicaciones que vamos a mencionar más adelante. Entonces, al encontrar un obstáculo en la circulación normal, ¿cuál era la circulación normal? La sangre que iba a llegar hacia el hígado, como tenemos un hígado muy fibroso, un hígado muy duro, entonces la circulación se invierte. Esa era la palabra que andaba buscando. Se invierte y busca todo lo que son salidas por colaterales y entonces crecen estos vasos a complacencia a todo lo que es el sistema porta y eso nos explica todo lo que ya les había mencionado. La presencia de varices en todo lo que es tubo digestivo. Y esta es la imagen que estamos viendo. Si hay alguna duda, me van diciendo. ¿Tienen duda hasta aquí? No, doctora. ¿Cuál es la manifestación o la que compromete más la vida de los pacientes? Es el sangrado de tubo digestivo. ¿Cuál es la manifestación? Es hematemesis. Habitualmente es masiva y aproximadamente el 25 al 30 de los pacientes cirróticos presentan sangrado en los primeros 2 años de que se hace el diagnóstico de cirrosis hepática. El sangrado es recurrente hasta en un 70% en el primer año y tenemos una tasa de mortalidad hasta un 50% por cada vez que el paciente tiene sangrado de tubo digestivo. El manejo es multidisciplinario, ¿por qué? Porque dependemos del servicio de urgencias, de cuando llegue el paciente, que nosotros estabilicemos al paciente. Una endoscopía de urgencias se debe contemplar que tienen que ser en las primeras 24 horas que el paciente llegó a urgencias, ya sea que nosotros le podamos ofrecer al paciente escleroterapia intraparavarizal o ligadura de las varices. Se iniciarán fármacos vasoactivos. ¿Cuáles son? Son los análogos sintéticos de la somatostatina para disminuir la presión portal. Aquí nosotros podemos utilizar octreotide, que el tiempo de duración de tratamiento son 5 días, o también podemos utilizar terlipresina. La dosis es de vienen en presentación de ámpulas de 1 miligramo y la dosis inicial es de 2 miligramos y cada 4 horas le ponemos 1 gramo en las primeras 24 horas. Con eso disminuimos considerablemente la presión portal y eso nos da oportunidad que nosotros compensemos a nuestro paciente para que podamos hacer la endoscopía de urgencia, que es en las primeras 24 horas. ¿Para qué nos sirve utilizar estos medicamentos? Compensamos al paciente. Punto número 2. Si es necesario, transfundimos al paciente, lo estabilizamos hemodinámicamente y entramos en mejores condiciones. Pero si es un paciente que no cede el sangrado de tubo digestivo, pues entonces tendremos que valorar poner una sonda de balones o que se llama Sangstacken Blackmore. Es una sonda que tiene 2 balones, un balón esofágico y un balón gástrico. El balón gástrico se insufla con aire, porque es bien importante que lo contemplemos porque hay personas que lo han hecho con agua y es
Es dificilísimo sacar eso porque podemos hacer ruptura hasta del estómago. Es con aire y se meten de 250 hasta 300 centímetros de aire y hacemos tenemos que jalar la sonda para que haga compresión sobre la emergencia de las varices esofágicas, que es la principal causa de sangrado. Y ya una vez que la tenemos a tensión, insuflamos los balones esofágicos a 30 milímetros de mercurio, sabiendo que una sonda de balones no puede estar más de 24 horas insuflada. En cuanto a la citis, se presenta en el 40% de los pacientes cirróticos. Su existencia disminuye hasta un 20% las posibilidades de vida y la formación de la misma es multifactorial. Vamos a tener nosotros una circulación hiperdinámica donde vamos a tener aumento del gasto cardíaco, disminución de la resistencia vascular sistémica, vamos a tener vasodilatación esplácnica y esto es todo secundaria hipertensión portal. Vamos a tener hipertensión sinusoidal, fuga de linfa al espacio peritoneal, disminución de la presión oncótica, retención exagerada de sodio, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, actúa a nivel del sistema nervioso parasimpático, va a haber una antidiurética y esto también vamos a estar asociado a aumento de la permeabilidad del endotelio vascular. Este es el resumen de lo que es la citis. Así es de que nosotros tenemos cirrosis hepática, disminuye la síntesis de albúmina. Se recuerdan que forma parte de la función del hígado, que tenemos una producción de síntesis y esto se va a afectar de acuerdo a la funcionalidad hepática. Entonces, tenemos disminución de la síntesis de albúmina, va a condicionar hipoalbuminemia, va a disminuir la presión oncótica y esto favorece a que haya citis. Una obstrucción hepática intravascular va a aumentar la presión portal y esto va a favorecer a citis. Un bloqueo venoso intrahepático aumenta la linfa hepática y va a condicionar a citis. Las variaciones de la membrana peritoneal condicionan citis o también aumento del volumen circulante. Entonces, si ya nosotros tenemos ascitis, si tenemos vasodilatación, se recuerdan que forma parte de la fisiopatología de la hipertensión portal, entonces disminuye el volumen plasmático efectivo y esto que va a condicionar estimulación de los receptores de volumen, que se va a modificar, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumenta el simpático, hay un aumento en la reabsorción tubular de sodio y esto condiciona la disminución de la extracción de sodio urinario. Recuerden que cuando mencionábamos de los estudios que pedíamos, la excreción de sodio urinario era importante considerarlo para el manejo de ascitis. Estimulación de los receptores de volumen, se recuerdan porque tenemos vasodilatación, disminución del volumen plasmático, disminuyen las prostaglandinas renales C2, aumenta la reabsorción tubular de sodio y otra vez viene el círculo vicioso para la ascitis, aumento del factor natriurético, disminución de la calicreína y esto va a condicionar bloqueador desconocido del factor natriurético, aumenta la reabsorción tubular de sodio y disminución del sodio urinario. Así es de que esto forma parte de todo lo que es la fisiopatología de la ascitis. ¿Cuál es la sintomatología? Aumento del volumen del perímetro abdominal. Vamos a encontrarlo con el signo de la ola o podemos encontrar, si es menos cantidad, percusión de matidez cambiante. El diagnóstico, lo primero lo hacemos con clínica, pero el más sensible es el ultrasonido. En cuanto a la placa simple de abdomen, podemos encontrar nada más centralización de asas. ¿Qué es lo que vamos a hacer una vez que nosotros encontramos ascitis y es necesario que hagamos una punción? Que solamente la vamos a hacer en indicaciones muy específicas. Cuando la ascitis estuviera a tensión para descartar una peritonitis bacteriana espontánea o cuando queremos hacer el estudio de la hipertensión portal, vamos a hacer lo que se llama el gradiente de albúmina. El gradiente de albúmina es la cantidad de proteínas de líquido de ascitis menos las proteínas séricas y si es más de 1.1 es por hipertensión portal, si es menos de 1.1 tiene otra etiología.
El color del citoquímico, del líquido de ascitis, es amarillo muy claro. Debemos de tener una cuenta celular de menos de 250. Si hay más polimorfonucleares, entonces puede estar asociado a peritonitis bacteriana. El manejo, bueno, todo depende de la cantidad de ascitis, si deberíamos o no tener al paciente reposo, dependiendo de la cantidad que si restringe o no su actividad diaria. Restricción de sodio que habíamos mencionado, dependiendo del grado de ascitis que tenemos, es de 3 a 4 gramos y dependiendo de la cantidad de sodio que tengamos de los pacientes o sodio urinario, podemos hacer restricción de líquidos. ¿Cuáles son los medicamentos que vamos a utilizar? Es espironolactona como dosis máxima hasta 400 miligramos, pero podemos empezar con 100 miligramos y furosemide de 60 a 160, 40 a 160 miligramos al día. Estas son nuestras dosis máximas. Nosotros vamos a ir modificando la dosis de los diuréticos cada 3 a 5 días, dependiendo de la respuesta que vaya a tener el paciente. Una manera indirecta que nosotros podemos tener para medir que tengamos una buena respuesta al manejo diurético es el peso del paciente diario a la misma hora con la misma ropa, el perímetro abdominal que no debe de aumentar y la pérdida de peso del paciente. La paracentesis terapéutica es cuando tenemos una ascitis a tensión, pero debemos de hacer una reposición de albúmina y cuando se decide que sea manejo quirúrgico, puede ser por una derivación peritoneo-yugular o por la colocación de TIPS o una derivación por tocava. La complicación más importante en estos pacientes es la de encefalopatía hepática. Encefalopatía. ¿Tienen dudas hasta aquí, chicos? ¿Tienen dudas? No, doctora. Nada, entonces voy a seguir. Otra de las grandes complicaciones es la encefalopatía hepática. Es un síndrome compuesto por signos y síntomas tanto neurológicos como psiquiátricos. Es consecuencia de la elevación de amonio y otros metabolitos que no son depurados por el hígado. Lo vamos a encontrar de un 15 a un 50% de los pacientes cirróticos y hasta el 36% de los pacientes cirróticos por alcohol es su primera manifestación. Tenemos tipo A cuando está asociada a una falla hepática que es fulminante, o sea, sin una encefalopatía crónica, o tipo B asociada a un cortocircuito portosistémico y a una enfermedad hepatocelular no intrínseca. La tipo C asociada a cirrosis e hipertensión portal o cortocircuito portosistémico. La duración es importante porque forma parte del pronóstico, es episódica o también le llamamos intermitente o recurrente, donde pueden tener factores precipitantes y pueden ser espontáneos, ya sea en ausencia o presencia de diversos factores que van a condicionar encefalopatía y que cuando nosotros tenemos más de 2 en un año se le llama recurrente. La persistente es cuando incluye déficit cognitivo que impacta de manera negativa el funcionamiento ocupacional del paciente. Entonces, en estos pacientes siempre debemos estar presentes porque son aquellos en los que nosotros debemos protegerlos, tanto a él como a su actividad que ellos realizan. Cuando un paciente tiene una encefalopatía persistente, debemos de protegerlo con incapacidad. Habitualmente, en estos pacientes se tiene que empezar a tramitar su pensión. Los grados de encefalopatía la vamos a catalogar del grado 1 al 4 o una subclínica, la mínima que es la subclínica, y la podemos hacer con pruebas psicométricas donde hay alteraciones en las anormalidades como la actividad motora fina y de atenciones. Por ejemplo, que nosotros le pedimos al paciente que conecte números o conecte imágenes. ¿Cuáles son los factores precipitantes de encefalopatía? Pues una hemorragia de tubo digestivo, hiperazoemia, uso de ciertos fármacos que no lo pueden descompensar, trastornos en el equilibrio hidroelectrolítico, por ejemplo, en aquellos pacientes que tenemos o no tenemos adecuadamente el uso de diuréticos, que es una de las principales causas que siempre lo debemos de contemplar. Que los pacientes nos hacen con relativa frecuencia hiponatremia.
Exceso de proteínas en la dieta, proteínas de origen animal, el estreñimiento, infecciones, una lesión aguda hepatocelular. ¿Cuáles son los trastornos en cuanto a la fisiopatología? Tenemos nosotros trastornos en el metabolismo del amonio y una excesiva actividad del neurotransmisor GABA. Los astrocitos en la encefalopatía son muy importantes porque forman parte de la fisiopatología. Primero hay una degeneración balonoide, los núcleos son prominentes, grandes y hay una migración de la cromatina. Y estos se le conocen como astrocitos de Alzheimer 2. Van a ocupar una parte del volumen cortical y forman la barrera alrededor de los capilares. Estos astrocitos son células muy dinámicas metabólicamente, ya que van a estar implicadas en el mantenimiento de lo que es el medio ambiente extracelular, con evidencia de lo que es la excitabilidad y la neurotransmisión neuronal. ¿Cuáles son las funciones de los astrocitos? Es la captación y reciclaje de ciertos neurotransmisores que pueden ser excitatorios, como el glutamato. Y lo que van a hacer es mantener los niveles para evitar todo lo que es la toxicidad. Así y el metabolismo del amoníaco, que esto es lo que forma parte más importante de lo que es la encefalopatía, ya que el amoníaco es neurotóxico. El glutamil sintetasa, GS, se localiza en las células gliales, que es lo que van a hacer, pues catalizan la migración del glutamato a glutamina y es una reacción que va a consumir el ATP. El glutamato para esta reactivación deriva del espacio extracelular, es infundido a lo que es el líquido cefalorraquídeo, libera el GABA y a esto es a lo que nosotros llamamos el ciclo de glutamato-glutamina. En cuanto a la encefalopatía hepática, es un proceso metabólicamente reversible. ¿Qué significa? Que yo puedo tener un paciente que está en encefalopatía grado 4, doy manejo a la causa desencadenante y el paciente va a evolucionar a una encefalopatía grado 1, grado 2 o hasta subclínica. ¿De qué va a depender? Que ya sabemos que la etiopatogenia es multifactorial y de qué va a predominar un incremento en los neurotransmisores inhibitorios GABA, glicina sobre el excitatorio glutamato aspartato. El amoníaco, la mitad de lo que es la formación del amonio se origina en el metabolismo de aminoácidos, de la glutamina en la mucosa del intestino delgado y la otra mitad del desdoblamiento de la urea en el colon. Así es de que una manera que nosotros debemos de tratar de disminuir la producción de amonio es que permanezca menos tiempo la materia fecal en tubo digestivo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues produciendo mayor número de evacuaciones. ¿Y cómo lo hacemos? Pues dando laxantes osmóticos para que el paciente evacúe de 3 a 4 veces al día. Y eso evita que esté en contacto más tiempo la materia fecal para producir amonio. Que también desdoblamiento de la urea en el colon. ¿Qué es lo que pasa? Los pacientes que tienen sangrado de tubo digestivo, algo que siempre debemos de vigilar y de cuidar, es que estos pacientes se pueden descompensar con encefalopatía hepática. Entonces, una vez que el paciente tiene sangrado, ¿qué creen que tengamos que hacer? Pues sacar ese líquido, esa sangre de tubo digestivo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si lo tenemos a un paciente en ayuno, ¿cómo se les antoja pensar? ¿Cómo creen que le hagamos? ¿Qué harían con lo que yo les estoy diciendo? ¿Sí me están escuchando? Sí, doctora, ¿puede repetir las condiciones, por favor? A ver, si yo tengo, ¿cómo te llamas? Melissa. A ver, Melissa, tú tienes un paciente que tiene sangrado de tubo digestivo y al paciente la sangre va a condicionar a que se produzca mayor cantidad de amonio, pero tu paciente tiene sangrado de tubo digestivo. Al momento en que tiene tu paciente sangrado de tubo digestivo, ¿qué fue lo que lo descompensó? Para evitar que tenga encefalopatía hepática, porque esa sangre va a circular por tubo digestivo, ¿cómo le harías para evitar que otra complicación que tenga sea la encefalopatía hepática?
¿Cómo pensarías, Melissa? A ver, ayúdenme a Melissa. Se los acabo de decir. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían? ¿Qué se les ocurriría pensar? Yo les dije, parte del tratamiento es la de dar lactulosa, que es un laxante osmótico, disminuimos la estancia de la materia fecal en el hígado y se disminuye la producción de amonio. ¿Qué haríamos? Bueno, pues lo que haríamos es poner enemas que pueden ser con pura agua o con lactosa, aumentamos la presión osmótica y le condicionamos diarrea para sacar toda esa materia fecal que pudiera llegar a estar también con sangre para disminuir la producción de amono y por lo tanto que el paciente, aparte de una descompensación de sangrado de tubo digestivo, la tuviera por encefalopatía hepática. ¿Sí me expliqué? Sí, doctora. ¿Sí? Sí, doctora, ¿Sí les muchísimas quedó gracias. claro? A lo mejor yo no me había expresado lo que yo quería preguntarles. El amonio es destoxificado por síntesis de la urea en el hígado, pero en pacientes cirróticos, como está disminuido esta actividad, pues por lo tanto es una parte de la fisiopatología de la misma. ¿Cuál es el efecto de la hiperamonemia? Pues es un compromiso en el metabolismo energético cerebral, aumento de la superficie de la barrera hematoencefálica y la inhibición postsináptica de ciertos neurotransmisores. ¿Qué es lo que va a pasar? Una inhibición excitatoria de neurotransmisores, inhibición del transporte neuronal del astrocito, del glutamato, que se acuerdan que era parte esencial de lo que es la fisiopatología, incremento en la captación de L-arginina, inducción de receptores periféricos de lo que son benzodiazepinas, inhibición de alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. ¿Cuáles son los mecanismos moleculares de los síntomas neuropsiquiátricos? Mencionamos que tenemos neurotoxicidad por amonio, hay una alteración en el receptor del glutamato, alteración en los retransportadores del glutamato y una expresión alterada de la sintetasa del óxido nítrico neuronal. Los mecanismos moleculares de los síntomas neuropsiquiátricos es un incremento del tono GABAérgico, alteración en la neurotransmisión de monoaminas y un aumento en la expresión de los receptores periféricos de las benzodiazepinas. El GABA, las concentraciones elevadas de amoníaco activan a los receptores GABA-A mediante un aumento de la afinidad de los receptores GABA, incremento de los sitios selectivos de GABA, y una disminución en la captación e incremento de la liberación del mismo. ¿Qué van a condicionar? Pues son efectos directos, tanto directos como indirectos, y se traduce como una neurotransmisión inhibitoria, lo cual contribuye tanto al deterioro cognitivo y motor, que es la explicación por qué los pacientes pudieran llegar a estar hasta en coma. Los receptores periféricos de benzodiazepinas son proteínas heteroligoméricas que están localizadas en la membrana externa mitocondrial de las glándulas suprarrenales, riñón, astrocitos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues su sobreregulación se une a los sitios complejos GABA y son antagonistas del complejo receptor. Los neuroesteroides se va a condicionar una producción desfavorecida por la entrada del colesterol a través de la membrana mitocondrial externa del astrocito y tiene un efecto depresor sobre el sistema nervioso central en acciones mediadas por los receptores GABA. El glutamato es el principal neurotransmisor que es de tipo excitatorio en la hiperamonemia. ¿Qué es lo que va a pasar? Disminuye, se aumenta el glutamato extracelular y esto va a condicionar una sobreestimulación de la expresión neuronal de los receptores N-metil de aspartato. Y esto es desencadenante para la acumulación de calcio intracelular. Las monoaminas, ¿qué es lo que hacen? Reducción del flujo sanguíneo cerebral y se correlaciona inversamente con una concentración de triptófano y que es un aminoácido precursor de lo que es la serotonina. El estrés oxidativo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues el amoníaco incrementa la producción del peróxido y disminuye la actividad de la enzima oxidante del glutatión peroxidasa, superperoxidasa, dismutasa y catalasa. En cuanto al estrés oxidativo, el amoníaco incrementa la producción del peróxido, disminuye la actividad del enzima oxidante glutatión peroxidasa, superoxidasa y dismutasa. Otros neurotransmisores, como es la aparición de síntomas extrapiramidales, es por un déficit dopaminérgico, hay menos receptores postsinápticos por depósito de manganeso cerebral.
Estos síntomas extrapiramidales son como el temblor finodistal, esta percepción de no tomar adecuadamente las cosas con la adecuada fuerza y la orientación indicada para tomarlas. Los falsos neurotransmisores, el aumento de los aminoácidos como la tirosina y triptófano al interior del cerebro pueden llegar a alterar la síntesis de falsos neurotransmisores, así como inhibición de los de tipo excitatorio. El astrocito, habíamos mencionado que es una de las principales células que se va a modificar y va a condicionar un edema del mismo, y esto es por incremento de la glutamina cerebral. Hay cambios osmolíticos orgánicos cerebrales de manera compensatoria. Y aquí nosotros estamos viendo el grado de encefalopatía hepática. O grado 1 cuando tenemos pródromos, el temblor es leve, y aquí nosotros vemos a los pacientes que o bien pueden estar con un humor variable, pueden estar como enojados, pueden estar como muy susceptibles, pueden estar eufóricos, pueden estar depresivos. Puede haber confusión leve, trastornos del lenguaje, proceso mental lento y desordenado. Por ejemplo, el paciente no se recuerda de cosas que acaban de pasar. La alteración de la memoria es memoria reciente, no memoria tardía. O sea, de lo que no se acuerdan es lo que acaba de ocurrir. Por ejemplo, le podemos preguntar al paciente qué fue lo que desayunó. Y el paciente puede que no se acuerda a lo mejor que comió el día de su boda, pero no se puede acordar que acaba de comer, o sea, es pérdida de la memoria reciente. Confusión leve, es lo que nosotros siempre preguntamos, es desorientación en tiempo, en lugar y en persona. ¿Cómo está? ¿En dónde está? ¿Qué hora es? ¿Quiénes son las personas que están alrededor de él? Que son preguntas que le tenemos que hacer. También debemos de hacer preguntas de cálculo, que nos hagan sumas sencillas, que nos hagan conexiones de ciertas personas de su familia, y eso nos va a ayudar a orientar en qué grado de encefalopatía hepática. El grado 2 es un coma inminente, se provoca fácilmente. Hay hiperinsomnio, que significa que está muy dormido. Puede tener conductas inapropiadas. En el 1, puede tener inversión de lo que es sueño o vigilia. Duermen mucho en el día y están despiertos en la noche. Conducta inapropiada significa que pierden todo lo que es, hagan de cuenta que todo lo que es todo lo que moralmente ellos hacían, de cuidarse, por ejemplo, de ser muy pudorosos, se pueden desvestir en frente de las personas, pueden caminar sin siquiera saludar a las personas, sabiendo que él es una persona, por ejemplo, muy educada y antes jamás lo hacía. Se puede empezar a desvestir porque piensa que la cocina es el baño. Entonces son cambios de conducta que es muy importante que los tomemos en cuenta. El grado 3 duerme la mayor parte del tiempo, pero si nosotros hacemos estímulos verbales o dolorosos, el paciente puede despertar. Y el grado 4 puede o no responder a estímulos de cualquier tipo. El cuadro clínico, los exámenes básicos, pues son de poca utilidad porque no nos van a dar el grado de encefalopatía. Hasta el mismo valor de amonio tampoco puede ser ni diagnóstico ni pronóstico de encefalopatía, y hay algunos pacientes en que se puede llegar a elevar hasta 7 veces su valor normal, pero quiero que les quede claro que esto no es pronóstico. Las pruebas psicométricas de conexión de números o figuras es algo que podemos hacer y reproducir fácilmente. El tratamiento, aquí, como nos había dicho la licenciada, antes nosotros decíamos que teníamos que bajar la proteína 0.8 a 1 gramo por kilogramo, justo en el grado de encefalopatía, y después saliendo de la encefalopatía es hasta, ¿cómo se llama? Hasta 1.5 gramos si el paciente está desnutrido, antibióticos como son antisépticos intestinales, y el uso de disacáridos como lactosa, lactitol o lactulosa se utilizan para una medida indirecta de encefalopatía hepática. La lactulosa
¿Cuál es el objetivo? Es la de producir de hasta 3 o 4 evacuaciones al día. Si utilizamos lactosa por enemas, podemos utilizar por enema de 100 a 200 gramos con un enema de tipo evacuante. El L-aspartato de ornitina, L-aspartato L-ornitina, que es el OLA, es una sal estable con aspartato, es un sustrato de la urea y la glutamina. ¿Y cuál es el objetivo? Induce un aumento del metabolismo hepático y muscular del amoníaco, que lo que va a hacer, pues disminuye los niveles séricos del mismo, aumenta el metabolismo cerebral del amoníaco y se pueden dar hasta 9 gramos cada 8 horas. Vienen en presentaciones intravenosas y en vía oral. El benzoato de sodio se une al amoníaco y el hipurato aumenta el consumo de amoníaco, disminuye las concentraciones séricas del mismo y esto también puede favorecer ascitis. El zinc, por pérdidas urinarias, también si nosotros les damos suplementos pueden mejorar la detoxificación de amonio por urea y son hasta 600 miligramos al día. El pronóstico va a depender del tipo y la severidad del padecimiento hepático, la naturaleza del factor que lo pudo haber desencadenado y un buen manejo. Hasta 30 o 40 pacientes de los que están en coma van a recuperar la conciencia. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda, chicos? Creo que no, doctora. Nada. A ver, díganme, ¿qué duda tendrían? ¿O todo quedó muy claro? Doctora, yo nada más, A ver, quería espérame, hacer- hija, ¿cómo te llamas? Itzel, Itzel, a ver, dame un segundo, Itzel. ¿Ven esta segunda presentación de interpretación de pruebas de funcionamiento hepática? no, 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 doctora. ok. Itzel, te escucho. nada más quería preguntarle, hace ratito nos dijo unos valores que si era mayor a 1.1 y menor a 1.1, pero no alcancé a Del escuchar. síndrome del gradiente de albúmina. El gradiente de albúmina se saca de la albúmina que tenemos en el líquido de ascitis y la albúmina, ¿cómo se llama? De la albúmina sérica. Cuando el valor es mayor de 1.1, la etiología es la hipertensión portal. Cuando es menos de 1 punto, puede estar asociado por ejemplo, a una neoplasia, puede estar asociado a síndrome nefrótico, puede estar asociado a una complicaciones de una pancreatitis, pero nosotros vamos a determinar de acuerdo al gradiente de albúmina, que eso estamos obligados cuando lo hacemos el diagnóstico por primera vez o cuando hacemos un abordaje de ascitis, estamos obligados a hacer el gradiente de albúmina. ¿Sí Gracias. está bien, Michelle? Sí, gracias. A ver, ¿ya ven esta presentación? Sí. ¿Sí? Chicos, ¿quieren que les dé esa? Porque nada más les iba a dar cirrosis. ¿Quieren que les dé esa o ya se quieren ir? Como usted vea, doctora. ¿No tienen clases adelante? ¿No tienen clases después de mí? Bueno, entonces les voy a dar rápido esta interpretación de las pruebas hepáticas. Fíjense que de primera instancia está mal dicho que nosotros digamos pruebas de funcionamiento hepático. ¿Por qué? Porque no vamos a saber adecuadamente cuál es la función hepática. Así es que la mejor manera de que nosotros podemos determinar o denominar las pruebas hepáticas les vamos a llamar pruebas hepáticas o química hepática. Y esto es un tema muy complejo porque vamos a incluir diferentes funciones que va a tener el hígado. Entonces, nos va a dar mucha orientación sobre el cuadro clínico que nosotros vamos a tener del paciente y por lo tanto, si hay algo que no lo pudiera o no descompensar.
Nosotros podemos obtener de hasta un 10 a un 27% de alteración de las pruebas hepáticas en pacientes que no tengan ninguna patología a este nivel. ¿Cuáles son los valores normales que se definen dentro de las pruebas hepáticas? Estos se han hecho estudios y se han determinado los valores de acuerdo a el grupo poblacional estudiado. ¿Y cuáles son las pruebas hepáticas? Cuando nosotros decimos pruebas hepáticas, ¿qué debemos incluir? Debemos de incluir AST, ALT, GGT, que siempre se les olvida, por favor, nunca se les olvide y nunca se les olvide que la GGT debe de ir siempre con su comadre, que es la fosfatasa alcalina. DHL, proteínas totales, albúmina, globulina, la bilirrubina total, directa, indirecta, TP. Lo primero que se debe realizar previo a que nosotros hagamos unas pruebas hepáticas anormales es conocer la historia clínica del paciente para poder darle a cada cosa su valor. Debemos de saber cuáles son los factores de riesgo. Nema, se fue la luz. Factores de riesgo, como puede ser el uso de fármacos, transfusiones sanguíneas, que esto es algo que nosotros encontrábamos muy seguido en años pasados cuando eran transfundidos por virus de la hepatitis C, porque hasta 1992 conocemos el virus de la hepatitis C. Entonces, antes nada más conocíamos hepatitis A y B. Cuando se le estaban transfundiendo a los pacientes decían, bueno, pues hay elevación de las pruebas hepáticas, pero ya le hicimos las pruebas y no es A ni es B. Entonces se le decía hepatitis no A, no B. Y ahora ya como lo conocimos a partir de 1992, entonces ahora ya se le determinó y se le denominó virus de la hepatitis C. ¿Qué hay que hacer si tenemos una prueba alterada? Pues tenemos dos guías. Las guías americanas nos dicen repetir el estudio. No te confíes y hazlo en otro laboratorio y si sale alterada, pues ya veremos. Pero las guías británicas dicen no. Si tenemos alteradas las pruebas hepáticas, inmediatamente hay que empezar a hacer estudios. ¿Cuáles son los valores recomendados? Los valores recomendados para ALT es de 29 a 33 en hombres y de 19 a 25 en mujeres. En nosotros hay que ver los valores de referencia. Tanto en hombres como mujeres se maneja el mismo valor de referencia. ¿Y cómo se sacaron estos valores de referencia? Y este es un artículo que es muy bonito, que aunque pareciera viejo, ellos fíjense a todos los pacientes que incluyeron. 6,835 donantes de sangre, en donde sabían que no tenían virus de la hepatitis A, B y C, con un índice de masa corporal de 24.9 y se determinó un valor promedio de 30 unidades internacionales por litro en hombres y 19 unidades internacionales por litro en mujeres. Hay un estudio en Corea donde se incluyeron 10,105 candidatos a donaciones de hígado, se les realizó biopsia hepática normal, se contempló la edad, un índice de masa corporal y se encontró un límite normal en 33 en hombres y 25 en mujeres. Entonces fue la manera como ellos determinaron que para ellos esos eran sus valores normales. Entonces, nosotros no hemos hecho estudios, pero se toman para nosotros como estos como valores normales. Este es otro estudio, demostró que hasta el 84% de los pacientes que tienen una prueba hepática alterada persistía con alteración al repetir el estudio hasta un mes después sin poder determinar la causa que lo pudo haber condicionado. Hasta en un 75% de los pacientes de repetirse a los 2 años permanecía con alteraciones de las pruebas hepáticas mínimas, sino que nosotros pudiéramos encontrar alguna alteración hepática. Así es que también cuando tenemos alteración hay que ver el contexto de nuestro paciente para darle, no quitar valor, pero sí vigilancia. Solo el 5% de los pacientes tenía una hepatopatía específica. Así es de que sabemos que si ese 5% yo encuentro una alteración de una hepatopatía, pues claro que le voy a evitar complicaciones y claro que justifica que el resto de los pacientes lo siga teniendo en vigilancia. Considerando que tengo un paciente con pruebas hepáticas normales, no nos descarta que tenga una hepatopatía. También tómenlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque yo puedo tener pacientes que tienen cirrosis hepática con sus pruebas hepáticas normales. ¿Cuáles? TGO, TGP, fosfatasa alcalina, DHL. Pero si mi paciente tiene trombocitopenia, si tiene anemia,
Bueno, pues vamos a ver que el resto de las pruebas hepáticas, unas están normales, pero otras están alteradas. Entonces, el hecho de tener valores normales, por eso muchas veces una hepatopatía crónica en fase de cirrosis, nosotros no hacemos un diagnóstico de manera temprana porque el hígado trata de compensar siempre la funcionalidad del mismo. Por ejemplo, en pacientes que tienen uso de ciertos fármacos que pudiera haber hepatotoxicidad por fármacos, se deben de repetir los exámenes 1 o 2 semanas, una vez que se suspendió el medicamento que pudo haber hecho condicionado la hepatotoxicidad. Si están elevadas, se puede buscar la presencia de hepatopatías virales asociadas o ver qué otra causa le pudo haber condicionado la elevación de las mismas. ¿Cómo es la interpretación de las pruebas hepáticas? Bueno, primero, pues ha sido difícil para poder determinar qué es normal y qué es anormal. Así es que nosotros hemos tomado estos estándares que tiene, hay un, exámenes especiales, los laboratorios deben de cumplir con ciertos requisitos de PACAL, donde ellos deben de determinar que todos deben de trabajar con el mismo estándar y deben de tener los valores y deben de dar como cuentas hacia un registro nacional donde son laboratorios que están haciendo las cosas adecuadamente. El aumento del costo de hepáticas va a depender de que si yo pido exámenes de laboratorio o pruebas hepáticas es porque yo creo que voy a esperar algo. No voy a pedir algo para saber que ya sé que está normal, sino es que yo tengo un objetivo en los pacientes y si lo pido es porque sé que puedo encontrar algo o no. Por ejemplo, ¿a qué me estoy refiriendo? Si yo tengo pacientes, se recuerdan que les dije, ahorita está aumentando la incidencia de esteatohepatitis no alcohólica como causa de cirrosis, entonces, si yo tengo paciente que es obeso, que tiene dislipidemia, que es mal controlado de la diabetes, pues claro que tengo la justificación de pedir pruebas hepáticas. ¿Por qué? Porque este paciente puede tener riesgo de hacer una esteatohepatitis no alcohólica y me puede evolucionar hacia cirrosis hepática. Así es que claro que tengo la indicación de pedir pruebas hepáticas, así es que yo ya tengo una indicación y un objetivo directo por el cual los voy a pedir. ¿También en quién las voy a pedir? Bueno, pues en pacientes que ya sé que va a estar tomando medicamentos que pueden llegar a ser hepatotóxicos, ¿como cuáles? Los antituberculosos. Tengo toda la indicación de pedir pruebas hepáticas porque puede ser que estén elevadas. Pacientes que toman antimicóticos que también me pueden dar hepatotoxicidad. Así es de que cada cosa tiene una consecuencia, no es pedir por pedir. ¿Cuáles son las etiologías más comunes que nos pueden elevar las pruebas de funcionamiento hepático? El hígado graso. Ahorita es la principal causa de alteración de las pruebas hepáticas, consumo de alcohol, fármacos, herbolaria, por favor, siempre considérenla, o hepatitis virales. Siempre debemos de buscar algunas etiologías con antecedentes clínicos y familiares. La exploración física es importante y nos puede orientar y ayudar a hacer un adecuado diagnóstico. En cuanto a la química hepática, tenemos síntesis de proteína. ¿Quiénes son los que nosotros vamos a determinar? Albúmina, prealbúmina, INR y TP. Si yo hablo de excreción de conductos biliares y drenaje duodeno, es bilirrubina, fosfatasa y gamma-glutamiltranspeptidasa. En cuanto a lesión hepatocelular, ALT, AST y detoxificación, amonio. Así es que acuérdense, porque siempre olvidan mi gamma-glutamiltranspeptidasa, siempre debe ir acompañada de su comadre, que es la fosfatasa alcalina. En cuanto a la albúmina, los valores normales desde 4 a 5 tiene una semivida de 20 días. Así es que cuando yo tengo un paciente que tiene una hepatopatía aguda, por ejemplo, que haga una falla hepática fulminante, yo puedo encontrar valores de albúmina normales porque su semivida es de 20 días. Se va a degradar hasta el 25% en 8 días. ¿Qué nos va a reflejar si tenemos hipoalbuminemia? Patología de síntesis, de distribución, de excreción de proteínas o bulimia.
En una lesión hepática aguda, pues ya sabemos que no se va a modificar. ¿Cuándo vamos a tener repercusión clínica? Cuando los valores sean menos de 2 miligramos por decilitro. La prealbúmina, sus valores son de 14 a 34, tiene una semivida de 2 días. Fíjense muy bien, es una diferencia abismal entre una y otra, pero este es un marcador mucho más sensible que la albúmina y es muy sensible a nutrición proteica. Así es de que este sería un estudio ideal para saber cuál es el valor, el estado nutricional del paciente. Sin embargo, no es algo que se sintetice habitualmente, se realice habitualmente. El INR-TP, el INR tiene que ir de 0.9 a 1.1 como valor normal. El TP va de 12 a 17. ¿Se acuerdan que esto nosotros lo veíamos dentro de la clasificación de Child-Pugh? ¿Por qué? Porque forma dentro de las funciones de síntesis hepática. Entonces, esto sí nos dice funcionalmente cómo va a estar nuestro hígado. El aumento de INR y TP es por alteración de la coagulación y esto se afecta cuando tenemos un daño hepático hasta en un 80%, que va a ser de acuerdo a los factores de coagulación dependientes. La fosfatasa alcalina, los valores normales son de 33 a 96 unidades sobre litro. Es una isoenzima hepática, pero también va a depender de otros órganos como es hueso, riñón, intestino delgado, placenta o leucocitos. Fíjense muy bien, aquí estoy hablando de placenta y hueso. Entonces, nosotros podemos tener elevación de la fosfatasa alcalina de manera normal y que no sea patológica cuando estamos en el embarazo o cuando están los adolescentes. ¿Por qué? Porque cuando están en crecimiento podemos, como hay no alteración, sino como está creciendo el hueso, se puede elevar la fosfatasa sin que sea algo patológico. La acumulación de bilis aumenta la síntesis hepática, así es que vamos a tener una relación directa de la fosfatasa. Cuando tenemos trastornos colestásicos, aumenta hasta 4 veces su valor normal. Cuando tiene un origen hepático, siempre va a estar asociada a la gamma-glutamil transpeptidasa. Por eso le decía que no olvidemos que siempre debe de ir fosfatasa con gamma-glutamil. Que lo puede aumentar. Las causas que no sean hepáticas pueden ser fracturas, tumores, raquitismo, embarazo, insuficiencia renal, adolescencia. La gamma-glutamil transpeptidasa, los valores que tenemos es de 5 a 58 y lo van a producir el hígado, riñón, vaso, vesículas seminales y refleja una función excretora biliar. Siempre vamos a estar asociada con la fosfatasa alcalina y cuando tenemos una GGT sobre fosfatasa alcalina mayor de 2.5 puede estar asociado al alcohol. Los niveles no se aumentan en ausencia de enfermedades hepáticas, que esto es bien importante que nosotros lo consideremos. Se eleva también en hepatotoxicidad. En cuanto a la función excretora, tenemos la bilirrubina total, directa e indirecta. La total es la suma de la directa con la indirecta. Los valores son de 0.3 a 1.3 de miligramos sobre decilitro de la total, la indirecta de 0.2 a 0.9, que es la no conjugada, que es la insoluble al agua. La bilirrubina directa, su valor normal es de 0.1 a 0.4, que es la conjugada, que es soluble en agua. Y cuando se va a elevar, por ejemplo, cuando tenemos ictericia, es cuando la bilirrubina total tiene valores de 2 a 4 miligramos por decilitro. ¿En qué momento nosotros vamos a ver un paciente ictérico? Cuando tenemos valores de 2.5. Cuando está elevada la indirecta, está asociada a hemólisis. Cuando es directa, es daño hepático, obstrucción biliar. Cuando tenemos un patrón colestásico, depende de la bilirrubina directa. Y cuando tenemos un patrón hepatocelular, podemos tener un patrón mixto, tanto de directa como de indirecta. En cuanto a las aminotransferasas, tenemos AST, ALT. Y fíjense muy bien, tenemos unas que no depende de hígado y otra que es totalmente hepática. ¿Cuál es la hepática? Es ALT o TGP, que su valor es de 741, y la ST, que depende de hepatocitos, pero también depende de miocardio, riñón, pulmón, intestino y cerebro. ¿Cuáles son? Estos son marcadores de daño hepatocelular y cuando tenemos una elevación transitoria puede ser por un patrón colestásico, por daño por fármacos, por un proceso de tipo viral. La semivida es 17 a 47 días y podemos hablar de un daño hepatocelular activo.
La interpretación de las mismas va orientada de acuerdo al diagnóstico. Si nosotros buscamos un daño hepatocelular, puede haber elevación de aminotransferasa. Si es un patrón colestásico, entonces, ¿qué se eleva? La fosfatasa, la GGT y la bilirrubina total. Si es una desíntesis hepática, la albúmina y la ATP. Entonces, ya nos estamos orientando y ya sabemos qué vamos a pedir y qué no lo puede elevar. En cuanto al daño hepatocelular, hay una elevación desproporcionada de los niveles de AST y ALT en comparación a los niveles de lo que pudiera ser la fosfatasa alcalina. El marcador más específico de ALT, ya sea que ACT puede estar cardíaco, muscular o hemólisis. Así es que ALT es solamente hígado. AST podemos tener otra patología. ¿Cuáles pueden ser? Hepatitis viral, A, B, C, un hígado graso, esteatohepatitis, hepatopatía por alcohol. Cuando las mujeres ingieren más de 140 gramos al día, hombres más de 210 gramos por semana. AST, cuando tenemos una relación AST-ALT mayor de 2:1 y mayor de GGT, esto puede ser asociado a hepatotoxicidad por fármacos. Para poder determinar un patrón predominante existe el índice R, que es ALT. Y aquí nosotros vamos a tener los valores que nos van a dar ALT y el límite superior normal o fosfatasa alcalina sobre el límite superior normal. Si se obtiene un valor es mayor a 5, se considera que tiene un patrón hepatocelular. Si es menor de 2, es un patrón colestásico. Si este es entre 2 y 5, tiene un patrón mixto. Entonces, esta nos ayuda a determinar cuál es la etiología de la elevación de las mismas. La relación AST-ALT menor a 1, pues es una patología de tipo inflamatorio. La relación AST-ALT mayor a 1 es una patología de tipo necrótico. AST-ALT menor a 1, podemos tener una hepatitis de etiología no alcohólica que indica la presencia de cirrosis, que tiene una sensibilidad de una alta de 95 y una sensibilidad de hasta un 75%. Cuando tenemos AST sobre ALT más de 2, tenemos una etiología alcohólica. AST rara vez va a superar los 300 unidades internacionales en una enfermedad maligna. La relación que tenemos GGT con AST, cuando es menor de 1 es una hepatitis viral, cuando es menor de 2 puede ser asociada al consumo de fármacos o tóxicos. Cuando es de 2 a 3, hepatitis alcohólica aguda. Cuando es de 3 a 6, puede ser una cirrosis alcohólica. Mayor de 6, por una ictericia obstructiva o cirrosis biliar. Y cuando es mayor de 12, puede ser hepatocarcinoma o metástasis. Si se fijan, aquí estamos dando claves de cómo nos pueden ayudar a que nos orienten para el diagnóstico y por lo tanto al tratamiento. En cuanto hablemos de un daño hepatocelular, puede ser hepatotoxicidad por fármacos, por hemocromatosis hereditaria, hepatitis autoinmune, donde también podemos tener anticuerpos antinucleares y antimusculo lisopositivos, una enfermedad de Wilson, donde aparte de la elevación de las pruebas hepáticas, tenemos ceruloplasmina sérica disminuida, los anillos de Kaiser-Fleischer. Cuando tenemos un hígado graso, sabemos que las aminotransferasas no se van a elevar más de 300. La GGT, esa se va a elevar quizá más de 300 y forma parte del factor diagnóstico. Dentro del mismo daño hepatocelular se pueden dividir dependiendo de la magnitud de la elevación. Por ejemplo, decimos nosotros ALT y o AST es leve si tiene 5 veces su valor normal superior. Cuando es moderada, cuando su valor es de 5 a 15. Y es grave, es cuando tiene más de 15 veces su valor normal. Y masiva, cuando ALT tiene valores mayores de 10,000. ¿A qué puede ser? Pues aquí estamos hablando de una falla hepática fulminante que puede ser hepatotoxicidad o una hepatopatía isquémica. En daño hepatocelular podemos tener causas no hepáticas con elevación moderadas de las enzimas hepáticas, como que puede ser una enfermedad celíaca, enfermedad de músculo estriado, como es una rhabdomiolisis, ejercicio extenuante, hiper o hipotiroidismo o enfermedad de Lyme. Cuando tenemos un daño colestásico, es elevación desproporcionada de los niveles de fosfatasa en comparación con ALT y AST. Y la etiología de la fosfatasa es daño hepático y se puede asociar a los niveles elevados de gamma-glutamil transpeptidasa. La fosfatasa se puede elevar siendo normal cuando hay crecimiento óseo, en el embarazo, cuando hay deficiencia de vitamina D,
Personas que es más frecuente que tienen hemotipo O y B, o que se puede elevar posterior a la ingesta de una comida grasosa, copiosa, se pueden elevar sin que sea algo patológico. Cuando hay una fosfatasa más de HL, puede ser un proceso de tipo infiltrativo, como por ejemplo sarcoidosis, infección fúngica o malignidad. Cuando tenemos una colestasis extrahepática es por obstrucción anatómica del flujo biliar, litos, tumores malignos, colangitis esclerosante primaria, colangitis esclerosante secundaria, colangiopatía por inmunodeficiencia humana. Cuando tenemos una colestasis intrahepática hay alteración funcional de la formación de bilirrubinas por hepatocitos. Se debe de sospechar colangitis biliar primaria, colangitis autoinmune, cirrosis esclerosante primaria o daño por fármacos. Cuando tenemos un patrón colostásico, pues ¿qué es lo más importante? Pues aparte de los exámenes de laboratorio, el ultrasonido nos da una alta sensibilidad y especificidad. Si tenemos dilatación de la vía biliar, entonces aparte del ultrasonido que tiene alta sensibilidad de las vías biliares, podemos pedir una colangioresonancia y una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que no solamente puede ser diagnóstica, sino terapéutica también. Cuando tenemos una hiperbilirrubinemia aislada donde fosfatasa alcalina y aminotransferasa son normales, ¿de qué va a depender? Si depende de la directa, puede ser una enfermedad parenquimatosa hepática o obstrucción biliar, como puede ser el síndrome de Rubin-Johnson o síndrome de Rotor. Pero si depende de la indirecta, puede ser una sobreproducción de bilirrubinas por hemólisis, disminución hepática de recaptura, disminución de la conjugación hepática. Y esto es algo bien frecuente que encontremos, el síndrome de Gilbert. Pruebas hepáticas normales, exceptando una bilirrubina total elevada con un patrón de tipo indirecto, entonces este es un Gilbert. En cuanto a la síntesis hepática, ya sabemos de qué dependemos, de albúmina y de TP. ¿Cuáles de estos van a depender de la síntesis de factores de la coagulación? ¿Cuáles son 2, 5, 7, 9 y 10? La albúmina tiene una vida promedio de 20 días, que son 3 semanas, por lo que su valor va a determinar también la evolución de una hepatopatía. En cambio, el TP es mucho más sensible en cuanto a tiempo, donde podemos encontrar cambios desde las primeras 24 horas, y esto también es bien importante porque puede llegar a ser factor pronóstico en los pacientes, por ejemplo, que tenemos hepatitis aguda. En cuanto a una hepatopatía crónica, primero hay que hacer una correlación en exploración física, historia clínica y exámenes de laboratorio. Si el paciente está asintomático pero tiene pruebas hepáticas alteradas por primera vez, si no nos orientan hacia ninguna etiología, entonces repetimos a los 6 meses. Pero si fueron alteraciones leves y no están afectados otros estudios de síntesis, los dejamos en vigilancia, o en aquellos en los que tenemos sospechas. Si persisten las pruebas hepáticas elevadas, no solamente se hacen las pruebas, sino que podemos llegar hasta una biopsia hepática. La conclusión, ya es lo último ya para irnos. La química hepática, que incluye AST, ALT, fosfatasa alcalina, bilirrubinas, son marcadores de lesión hepática, más no de función hepática. La albúmina, bilirrubina, TP son marcadores de función hepatocelular que pueden verse influenciados por factores extrahepáticos. Las mediciones de ALT, AST y fosfatasa son altamente reproducibles. ALT es un marcador mucho más específico hepático que el AST. Y un nivel elevado de fosfatasa de origen hepático puede confirmarse con la elevación de la gamma-glutamiltranspeptidasa. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda, chicos? Creo que no, doctora. Nada. Bueno, pues entonces por el día de hoy ya terminamos. Cuídense mucho, que tengan buen fin. Muchas gracias por esperarme. Gracias doctora. igualmente. Gracias. Adiós.